Daniel Santucho Navajas es el nieto recuperado número 133. Fue encontrado por las abuelas de Plaza de Mayo después de una larga búsqueda el 28 de julio del año 2023. Lo tenemos aquí en el piso porque, bueno, estuvo ayer en la UNOVA en una actividad y se quedó justamente hoy visitando una escuela. Antes de partir, lo quisimos conocer, charlar con él. Te damos la bienvenida, Daniel. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. Buenos días, y la verdad que muy feliz de poder estar tanto ayer como hoy en Junín y poder compartir tiempo con estudiantes, con jóvenes y con el pueblo en general, ¿no? Que se acercó y participó de la muestra del documental y bueno, tuvimos unas charlas. Bien, ayer en la UNOVA fue abierto a la comunidad, obviamente también hubo gente de organizaciones de los derechos humanos, gremios, y hoy te quedaste para una escuela, me estabas diciendo, para una charla en una escuela. Sí. ¿Cómo te sentiste? Bueno, me imagino, es muy amplia la pregunta, ¿no? También tendríamos que hablar mucho tiempo, pero contame un poco. No, es algo muy emocionante, ¿no? El poder compartir. Yo hace 1 año y medio que recuperé mi identidad, que vengo pasando y compartiendo tiempo con mi familia, con mi papá y mis 3 hermanos. Y bueno, también gracias al oficio, al trabajo de mi hermana, que es directora de cine, surgió la posibilidad de hacer un documental. Y es eso, ¿no? El poder compartirlo y compartirlo con los jóvenes, con estudiantes y poder transmitir, ¿no? Esa felicidad, ese dolor también, ¿no? Que es haber vivido 46 años de mi vida en la mentira, causa un impacto muy fuerte, de mucha emoción, y ver los rostros de chicos, de chicas emocionarse, los ojos llenos de lágrimas y empatizar con eso que me tocó vivir a mí es muy lindo. Es lo que a mí me ayuda también, ¿no? a poder sacar ese dolor, el poder dar mi testimonio y tal vez de alguna forma, de algún lugar poder sumar a la búsqueda de los nietos y nietas que aún faltan recuperar. Tal cual. Esto que me decís, que ver la emoción y de los chicos, ¿no? De la gente que estuvo escuchándote, viendo el documental, es importante también, sobre todo de los chicos, que sepan, ¿sí? Porque a veces decimos, bueno, esta juventud que está con la tecnología, el teléfono, que no ven más allá de sus narices, ¿no? Y cómo en realidad estamos prejuzgando porque ellos empatizan y mucho, ¿sí? Se sienten interpelados en muchas situaciones, y conocer tu historia como la de tantos otros nietos recuperados ya y tantos otros que restan por encontrar, ¿no? De lo que fue la época más oscura de nuestro país, que es la dictadura entre el 76 y el 83, que volvimos a la democracia. Es importante también que ellos conozcan el pedazo de esta historia, por más oscura que sea. Sí, creo que lo que les llega mucho a los chicos, además, ¿no? De ser un testimonio en primera persona y no poder manejar las emociones, ¿no? Yo me quiebro y cada momento, cada situación que relato, como que la vuelvo a vivir, eso se nota, ¿no? Se transmite. El hecho de que también está muy presente en mis hijas, que son adolescentes, preadolescentes. Sí. Hoy tienen 15 y 10 años. Y cuando ocurrió esto de poder recuperar nuestra identidad, porque ya no era solo la mía, sino la de mis hijas también, claro, eran aún más chicas, tenían 13 y 9 años recién cumplidos. Y entiendo eso, ¿no? Que también a los chicos les llega desde ese lugar. Y bueno, es mi forma de poder también aportar para mantener viva la memoria. Creo que cada una de las charlas o los encuentros que yo tengo es esto, ¿no? El hacer hincapié de que no perdamos la memoria, que siempre sigamos trabajando sobre esto y nunca más a otra dictadura, ¿no? Nunca más. Ya se viene justamente el lunes, es 24 de marzo, Día por la Memoria, Verdad y Justicia. Quería hacerte la pregunta de cómo comenzó la búsqueda. Bueno, no quiero, justamente me acabas de decir, ¿no? Los sentimientos a flor de piel, yo cada vez que lo cuento me emociono, me quiebro. Si me querés hacer un breve resumen, ¿sí? Para la gente que nos está mirando, porque no llegamos solo a Junín, ¿eh? Es el noticiero de Junín y la región, para que conozcan un poco cómo fue que comenzó tu búsqueda y finalmente que, bueno, supiste tu origen. Sí, no, las primeras dudas llegaron a mis 21 años, cuando murió quien yo creía mi mamá. Y una hermana de crianza, 20 años más grande que yo, sabiendo ella que no era hija de ese matrimonio, me planteó sus dudas sobre mi caso. Entendía que yo tampoco era hija de ellos
y que no entendía por qué nunca me habían dicho la verdad, como ella. Ella tuvo la oportunidad de conocer a su mamá biológica y a sus hermanos. Cuando yo le pido alguna explicación sobre esto, a quién quería mi papá, él lo niega. Se justifica diciendo que mi hermana de crianza no aceptaba que él ya tuviera una nueva pareja y que quería que yo me peleara con él igual que estaba peleado ella. Fueron años muy confusos, tiempos muy confusos para mí, no sabía en quién creer, no entendía por qué. Recién a los 21 años me habían planteado estas dudas y estando solo en la casa encuentro un acta de nacimiento que decían que ellos eran mis padres, que yo había nacido en provincia de Buenos Aires, pero me habían anotado en la provincia de Santiago del Estero, donde quien cree mi papá tenía familia. Y iba con el relato que me habían contado desde chico, digamos, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, necesitaba creer en eso, ¿no? Aferrarme a ese acta de nacimiento y a la palabra de él. Me dolía mucho entender que me habían mentido toda mi vida. Pero también era consciente con 21 años que había nacido durante la dictadura, que quien cría a mi papá había sido policía en la provincia de Buenos Aires y para ese entonces se había comprado un montón de casos, ¿no? De complicidad, de que la policía era una herramienta de los militares. Y que mi fecha de cumpleaños era un 24 de marzo, 24 de marzo de 1977, a un año del golpe militar. Sí. A partir de ahí, yo traté de seguir mi vida, de no pensar en esto, pero bueno, llegaba cada 24 de marzo y las dudas me volvían. Y realmente la pasaba muy mal, así fueron muchos años. Cuando me pongo de novio con quien después fue la madre de mis hijos, ella me plantea que si yo tenía dudas, me acompañaba, que fuéramos a la casa de abuelas de Plaza de Mayo a pedir ayuda. Y yo me negaba, decía que no tenía dudas, que creía en la palabra de él. La contradicción, ¿no? Era interno, por interno yo pensaba en esto y lo que sentía era culpa, ¿no? A mí me angustiaba el hecho de hacer una denuncia y que él fuera preso. No podía contra eso. Recién terminando la pandemia, cuando él enviuda por segunda vez y me pide ayuda, me dice que se encuentra solo y que las personas que se acercaban se aprovechaban de él, le robaban la jubilación. Ya separado de la mamá de mis hijas, tomé la decisión de acercarme, de acompañarlo. Y en esa convivencia, ya con más de 40 años y con muchos años, ¿no? de llevar esta carga, no fue buena la convivencia. Discutíamos mucho, él me mentía mucho, manipulaba, ¿no? Cuando yo me enojaba por situaciones, ¿no? En las que yo no estaba trabajando y él hacía ingresar a la casa a quienes acusaba que le robaban. Empezaban las discusiones y esa manipulación, esa mentira que él manejaba me hacía pensar, ¿no? Y darme cuenta que por qué no podía mentirme en otras cosas, como diciendo que era mi padre y no lo era. Y bueno, gracias al trabajo que hice con mi psicóloga, el tratamiento que comencé, fue poder vencer esos miedos, esa culpa y enfrentarlo y ya no pedirle, sino exigirle la verdad. Sí. Y entonces cada discusión que había en la casa era decirle que cuántos años más me iba a seguir mintiendo, que me dijera si realmente era mi papá o no. Y él evadía, él se escapaba de la situación, no me hablaba, no me decía nada. Hasta que un día, cansado, se ve de que yo le exigiera la verdad, decide hablar conmigo y me inventa algo, una historia. Me dice que en realidad se había separado de quien yo quería a mi mamá, que ella se había ido con otro hombre y que tiempo después vuelve con un bebé y que él la perdona. Yo digo, no, hacía más de 20 años que le venía pidiendo la verdad, ¿por qué no me decía si esa era la verdad? Claramente me seguía mintiendo, me miraba a los ojos y me seguía mintiendo y me di cuenta que nunca iba a salir la verdad de él. Claro. Ahí fue cuando tomé la decisión, ya te digo, gracias al trabajo que hice con mi psicóloga en poder acercarme a abuelas, plantear mis dudas y a partir de ahí fue, digamos, ya el camino hacia la verdad. Acompañado de mis hijas, que entendía que era lo único verdadero que tenía en la vida. Y bueno, por suerte somos muy afortunados porque no solo llegamos a la verdad, le pude dar la verdad a mis hijas, sino tener una familia, ¿no? El que tenga mi papá y 3 hermanos era mucho más de lo que yo me podía imaginar o soñar. Que te reencontraste y me hace con tu muy papá feliz. y con tus 3 hermanos biológicos. Exactamente, sí. Fuiste al banco de sangre, obviamente hicieron la prueba de ADN, en el banco de sangre se siguieron todos los pasos que se siguen en este caso. Sí, 3 meses después de que vos te tomaran la muestra, tuviste el resultado. En el camino, digamos, ¿no? Sí. Desde abuelas hubo una contención, hubo un acompañamiento, claro. Me pidieron que buscara datos, que tratara de hablar de nuevo con mi hermana de crianza o con algún familiar o amigo de ellos, que la verdad puedes estar siempre ahí cerca, ¿no? Esto le puede servir a muchas personas que dudan de su identidad dentro y fuera de lo que fue la dictadura.
el que la verdad está cerca, ¿no? Siempre hay muchos pactos de silencio o las personas, digamos, por miedo tal vez no hablan. Entonces, gracias al tener contacto, no con mi hermana de crianza, pero sí con una sobrina del corazón, una hija de ella, pude llegar a un testimonio de un familiar que cuando era muy chico, en el año que yo nací, él tenía unos 12 años y estando de visita con su familia en la casa de mis apropiadores, ese nene escucha cuando 2 policías le dicen a mi apropiador: quédate tranquilo que te vamos a conseguir un bebé. Ese dato yo lo aporto a abuelas y abuelas directamente me pasa al CONADI, que es el organismo de hacer los estudios de ADN, más también la información que pude sacar de mi fe de bautismo. Desde abuela me pidieron que buscara información, si sabía dónde me habían bautizado, que en muchos de los casos de nietos y nietas que han recuperado su identidad, elegían como padrino de bautismo a la persona que había entregado el bebé en forma de agradecimiento. Entonces, tener ese dato de quiénes habían sido mis padrinos podía ayudar a la investigación. La sorpresa para mí fue, después me acerqué a la parroquia, mostré mi documento, se buscaron el libro de actas, me pasan toda la información en una hoja y cuando yo llego a mi casa y lo leo, veo que dice bautizado 19 de marzo, fecha de nacimiento 24 de marzo de 1977. Yo digo, está mal, no puede ser. El mismo año, si te habían bautizado antes de que nacieras. 5 días antes que yo naciera y estaba avalado eso, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo alguien puede decir que esto está bien? Bueno, todos esos datos yo aporté a abuelas, al CONADI y el 28 de abril de 2023 fue la fecha que me dieron para ir a hacerme el estudio. Y me acuerdo que el fin de semana antes de ir yo pude hablar con mis hijas. Cami tenía 13 años en ese momento y Mili 8. Y era decirle esto, que mi papá no era mi papá, que me había acercado a abuelas de Plaza de Mayo a pedir ayuda y que me habían dado una fecha para ir a hacerme el estudio de ADN, explicarle en qué consistía. Y la primera pregunta que surge de ellas es si teníamos una familia, cosa que yo no estaba en condiciones de responder en ese momento, pero sí prometerles que iba a hacer todo lo posible para llegar a la verdad. Porque en ese momento entendía y tenía muy, muy claro que no era solo por mí, ¿no? Que mis hijas estaban creciendo con una identidad falsa y como papá yo sentía esa responsabilidad de poder resolver esto, de tener que resolverlo, tal vez más por ellas que por mí mismo. Bien. Que quien ellas creían que era su abuelo no lo era. Claro. Su abuelo real. Y toda la historia, ¿no? Desde el apellido, desde un montón de cosas. Cuando me fui a hacer el estudio me dijeron que justamente el resultado iba a estar en 3 meses y que me iban a avisar. Ya diera positivo o negativo, me iban a dar la respuesta. En esos 3 meses lo más duro era pensar en que no se resolviera, ¿no? Que diera negativo y tener que seguir el resto de mi vida con estas dudas. No con dudas, porque ya sabía que él no era mi padre, pero quiero decir, con esta carga de no saber cuál era mi origen. Eso sí me preocupaba mucho. Y en la hora de ilusionarme tampoco era muy, muy cauto, ¿no? Yo entendía que habían pasado muchos años, que era muy difícil poder encontrarme con mi abuela o un abuelo. Entendía que lo más probable es que mis padres fueran desaparecidos, entonces me aferraba a la ilusión de tener algún hermano o una hermana. Pero bueno, la vida me deparó una historia muy linda que cambia todos estos años de dolor. Una familia numerosa. Sí, sí. Un papá, 3 hermanos, 24 primos, un tío de 102 años y mucha familia que me abrazó, que me contuvo, que me dio todo su amor, que me estuvo buscando por más de 40 años, entonces es lo que me tiene hoy de pie y con tanta fuerza, ¿no? Claro. El poder saber la verdad y poder compartirla con ellos. Y lo que pasa en toda la familia, ¿no? Los cumpleaños, las fiestas, actos escolares, mis hijas verlas felices y seguras, ¿no? con su verdadera identidad y asumiendo desde el primer día todo esto, es lo que me permite a mí, ¿no? La valentía de ellas y el orgullo que siento por mamá y por mi abuela, el poder contar mis testimonios, llevarlo y compartirlo y compartir esa emoción que se genera. Gracias, es inevitable la No, de nada. emoción, Daniel. Bueno, tu abuela es Nélida, que murió, lamentablemente no la pudiste conocer, ¿no? Ella Era perteneciente a las abuelas de Plaza de Mayo, murió en el año 2012. Exactamente. Y bueno, tu mamá desaparecida, que te tuvo en cautiverio, en el Pozo de Banfield, ¿no? El lugar Sí. al cual volviste. Volví la fecha de su cumpleaños, el primer año, a meses de haber recuperado mi identidad. Y es una conexión que siento con ella. No hay una tumba, no hay lugar donde podamos ir a visitarla
Y para mí estar en ese lugar donde nací, donde estuvimos juntos por última vez, es como sentir un poquito cerca de ella. He ido en otra oportunidad junto con mis hijas, eso se ve en el documental, que es muy especial, ¿no? Es verla a mis hijas y ver algo de mamá en ellas. Todas estas cosas, más recuerdos de mi infancia, de mi adolescencia, me llegaron todos estos meses, ¿no? Y era cómo manejarlo, más allá de hacer terapia y tener a familia y contenerme. Tuve la oportunidad de sacarlo y no solo en testimonios. Empecé a escribir y bueno, hace una semana, hace poquito, se salió el libro, se editó el libro donde cuenta un poco esto, ¿no? Y viene a sumar a esto, ¿no? Al sembrar la conciencia y a poder ayudar a quienes tengan dudas, que únicamente el camino directo es acercarse a abuelas y que los van a poder acompañar, aconsejar y siempre van a estar contenidos. Es muy difícil prometer o decir que lo que me ocurrió a mí se va a repetir, pero que no están solos. En el momento en que uno siente eso, es un dolor muy fuerte que en mi caso era muy difícil poder compartir, muy pocas personas lo sabían, pero bueno, al acercarme a abuelas tuve esa contención que me permitió a mí poder avanzar, ¿no? Seguir adelante, en búsqueda de la verdad, sea cual sea el resultado. Daniel, muchísimas gracias por estar acá, por tu testimonio, realmente por visitar nuestra ciudad y un abrazo para las abuelas. Bueno, muchísimas gracias.